La decisión de un grupo de diputados de recomendarle a la Cámara Baja someter a un juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas ha generado el rechazo de la oposición y de la sociedad civil, mientras el presidente de ese organismo dijo que aún desconoce cuáles son las imputaciones. La oposición y el oficialismo están enfrentados por esta disposición, aprobada por diputados del PRM y rechazada por diputados del PLD y la Fuerza del Pueblo. Vamos a conversar ahora con Fátima Lorenzo, directora ejecutiva de Participación Ciudadana. Bienvenida, Fátima, a Esto No Tiene Nombre. Hola, buenas tardes. Con mucho gusto estar con ustedes hoy. Gracias, Fátima. Hablemos un poquito de cómo va el proceso de la Cámara de Cuentas en esta comisión, en la Cámara de Diputados. Ahorita comentábamos sobre el tema, si va a juicio político, si no va, si se juzgan a todos, los intereses políticos que al final vemos que se están moviendo para entorpecer una cosa y la otra. La opinión de ustedes y suya en particular. Sí. Bueno, en mayo pasado, Participación Ciudadana, no sé si ustedes vieron, nosotros emitimos una nota de prensa donde en ese momento identificábamos las dificultades que habíamos visto en una serie de reuniones que habíamos tenido de manera particular y con el Pleno de la Cámara de Cuentas, y que nos llevaba mucha preocupación porque identificábamos como un proceso de ingobernabilidad interna que estaba afectando a la función principal de la Cámara de Cuentas. Lamentablemente, el proceso ha seguido y esta comisión que fue creada en la Cámara de Diputados y que ahora decide proponer al Pleno que se haga un juicio político, para nosotros nos crea una gran preocupación. Porque, bueno, primero, porque hay que tomar en cuenta el momento político que tenemos en nuestro país. Estamos en un proceso preelectoral, de camino a un proceso electoral, donde no vamos a tener un organismo que es bien importante, porque la Cámara de Cuentas analiza la gestión pública de todas las instituciones. Entonces no vamos a tener ese órgano que, aunque no ha sido eficiente en su función, genera un proceso importante. Por otro lado, lo que ha estado haciendo la Cámara de Cuentas en este momento y los informes e incluso las auditorías que, según ellos mismos, deberían de ser forenses, ha planteado un apoyo a las investigaciones del Ministerio Público, justamente en este momento donde la lucha contra la corrupción, donde el haber instrumentado 11 casos ahora mismo que hay en la justicia, a funcionarios e instituciones y personas en particular que han usado los fondos públicos de manera inadecuada y que entonces están en peligro de que pueda cuestionarse la calidad de estos informes. Además, ¿qué implicaría un juicio político? Ahora, ¿serían a todos o a una parte? ¿Cómo se haría ese proceso? Porque para ser aprobado en el Pleno de la Cámara de Diputados necesitaría las 2/3 partes, porque es una decisión calificada. Es decir, hay muchos elementos que hay que tomar en consideración y realmente el hecho de que se mande a juicio, según esta comisión, genera un ambiente que no es el que nosotros entendemos puede propiciar resolver el tema que tenemos en la Cámara de Cuentas en este momento. Fátima, hablaba ahorita, comentaba que independientemente de esta situación puntual ahora, coincido con usted, con el momento político y todo, y lo que se está proponiendo, la Cámara de Cuentas como institución amerita ser reevaluada, el propio marco legal que la constituye, porque mañana podrá venir otro pleno, 5 más, creo que son 5. Cinco, y van a volver a caer en los mismos errores porque independientemente de los errores personales de cada uno y humanos que pudiera haber habido, el marco para conformar la Cámara de Cuentas, hasta dónde llega los deberes de uno y los derechos del otro, y esto está confuso. Le escuchaba a Servio Tulio decir que no hay miembros suplentes, por ejemplo, para los miembros de la Cámara. ¿Usted cree que
independientemente que llevemos este proceso, que habrá que llevarlo de alguna manera u otra, personal, individual, juzgar la labor de los miembros de este pleno, que yo coincido con usted, no deberíamos abocarnos como sociedad civil y proponerle también al legislador que revalúe el marco legal que le da vida a la Cámara de Cuentas? Bueno, de hecho, hay un proceso de reforma de la ley que crea la Cámara de Cuentas, que se ha quedado rezagada por toda la situación que hay planteada, pero tengo que decir había porque se ha quedado totalmente en el olvido, un proceso de reforma de la ley, donde hay aspectos como lo que plantea Servio Tulio, pero también tiene que ver con la misma dinámica interna de la Junta, de la Cámara de Cuentas, que tiene que ver con las funciones de cada uno de los miembros a lo interno de la Cámara. Es decir, que tiene que ver incluso, que entendemos que ha sido una de las situaciones que ha creado crisis, cuáles son las funciones del presidente a lo interno de la Cámara. Es decir, y es una ley que no provee las herramientas que necesita esa Cámara de Cuentas para poder hacer su labor hoy en día. Pero lamentablemente generar procesos de reforma que nos ayuden a fortalecer las instituciones, la gestión pública, da mucha brega en nuestro país, porque es que el tema de la institucionalidad, de respeto de las leyes, ese es otro elemento. Ya ves que tenemos las leyes, pero no las respetamos. Tenemos las herramientas, pero no las utilizamos. Entonces, todo eso tiene que ver con el tema de cómo se hace la política, cómo se definen los cargos, cómo se seleccionan los servidores públicos. Es decir, es una situación que va más allá de la Cámara de Cuentas, pero que en este momento a quien está afectando es justamente a esa Cámara que vimos con mucha esperanza de inicio, porque entendíamos que la calidad de sus miembros, su experiencia, pues podía ayudar a ese proceso de fiscalización que ellos tienen que realizar, el tema de la calidad de los estudios, de las investigaciones. Entonces, bueno, es lamentable realmente lo que estamos viendo en este momento. Muy bien. La postura de participación ciudadana es de quizás no que se deje de hacer la acción, sino que se posponga, diríamos. ¿Qué es lo que quisiera participación ciudadana? Nosotros entendemos que la Cámara de Diputados tiene que ver el momento político. Sabemos que hay dificultades al interior de la Cámara de Cuentas, pero a lo mejor podríamos buscar alguna herramienta de gestionar crisis, de acompañar a la Cámara de Cuentas, a poner una programación, una especie de observación a lo interno de la Cámara, con resultados específicos para que esta Cámara de Cuentas pueda desarrollar su trabajo. Pero creemos que el mal peor puede ser hacer un juicio político a todos, destituirlos, abrir un proceso nuevo en un marco de un proceso electoral, sabiendo nosotros cómo se vician todos los procesos aquí en nuestro país, y que entonces el mal sea peor que la enfermedad. O sea, creemos y tenemos la esperanza de que cuando esto llegue a la Cámara de Diputados, pues se pueda hacer una discusión que amplíe la mirada más allá del conflicto interno y que sea un apoyo para esta Cámara de Cuentas, para que pueda transitar el tiempo que le quede en sus funciones, crearse todos los mecanismos internos, porque ellos tienen un plan donde hay una serie de decisiones fundamentales para eficientizar el trabajo de la Cámara de Cuentas. Entonces, en este momento, todo eso está entredicho.
Por último, Fátima, a propósito de lo que usted planteaba, quizás en algún momento se interpretó o malinterpretó que se quería como buscar una fuerza de la MINUSTAH, de las Naciones Unidas, intervencionista en la Cámara de Cuentas, y salieron los constitucionalistas y dijeron, no, es que eso no está previsto, que alguien vaya a socorrer la Cámara de Cuentas, que se sustituyan ni siquiera de manera momentánea. Se puede, no obstante, como usted plantea, crear una comisión ad hoc o paralela que acompañe esto. Hay marco legal para hacerlo, porque si no entraríamos en esta cosa bizantina que no llegamos a nada y pasa el tiempo y pasa el tiempo. Bueno, las leyes son para respetarlas, pero claro, también las leyes lo que nos indican son procesos. No nos podemos poner una camisa de fuerza cuando nosotros lo que necesitamos es, dentro del marco de la ley, resolver una situación que está creando que ya creó una crisis, ¿verdad? Sí. Y lo que estamos es gestionando una crisis. Y gestionar una crisis es buscar cuáles son los aspectos que pueden apoyar salir de esa situación de crisis. Claro, dentro del marco legal, dentro de las prerrogativas que tenemos en términos legales, pero yo creo que si nos metemos en esa discusión de camisa de 11 varas, posiblemente lo que se entienda es que hay que hacer juicio político y destituir a la Cámara de Cuentas. Entonces, lo que se quiere es buscar una solución que permita que esta Cámara funcione. Es lo que nosotros entendemos, buscar la manera de que esta Cámara funcione sin tener que ser destituidos todos y entonces abrir un nuevo proceso que no sabemos dónde nos va a llegar. Y menos en las circunstancias actuales, como usted planteaba. Efectivamente, o sea, el proceso preelectoral es muy difícil porque sabemos lo que ocurre en esos procesos, lamentablemente. Entonces es como gestionar la crisis, es como un proceso de gestión de crisis, donde no es que vamos a decir que vamos a ganar, que eso sería lo ideal, según este método, sino ver de qué manera podemos transitar el proceso y que la Cámara de Cuentas pueda seguir ejerciendo su función. ¿Y cómo hacerlo sin que se intervengan ahí adentro, por ejemplo, documentos que serían, por ejemplo, estoy especulando, los soportes de esas acusaciones para alegar que han incumplido con su trabajo? O sea, ¿cómo hacer que se queden asegurándonos de que ellos no vayan a tocar ninguna de las evidencias? Bueno, ya esas evidencias están puestas, o sea, ellos no pueden cambiar lo que ya está hecho y que está en manos de la comisión que hizo todas las investigaciones y todas las entrevistas. Nosotros tenemos que mirar, en función de lo que está ocurriendo, tenemos que mirar cómo podemos avanzar hacia adelante. Yo creo que eso es un elemento importante. Entre ellos hay diferentes, como en todos los seres humanos, claro, en todos los grupos, hay diferencias, experiencia, cada quien defiende su punto de vista, pero también hay un punto de vista que es el que beneficia al país y que beneficia la gestión que ellos como equipo y como cuerpo tienen que hacer. Y eso que ellos tienen que tenerlo bastante claro, cómo de poner las diferencias particulares, cómo de poner los intereses particulares frente a un fin común, que es la labor que tiene que hacer esta Cámara de Cuentas y la responsabilidad que ellos asumieron frente al país. Creo que si nos ponemos en esa lógica, hay cosas que se pueden dejar de un lado y entender que todo el mundo los está mirando a ellos 5, y que está viendo lo que está ocurriendo y cómo no hubo posibilidad
de deponer los intereses particulares de cada quien y mirar qué era el país y el beneficio el que necesita el país con relación a la función que ellos tienen que desarrollar. Creo que si hacemos esta mirada vamos a poder encontrar, yo no soy gestora de crisis, entonces pues hay muchísimas herramientas que yo sé que existen y que se pueden poner en práctica y ellos tener la apertura de dejarse, no digamos incidir, pero sí entender que necesitan este tipo de ayuda y dejar que se organice el proceso con la participación de cada uno y cada una de ellos. Así es. Fátima, gracias mil por acompañarnos y darnos su visión y la de participación ciudadana. Fátima Lorenzo, directora ejecutiva de Participación Ciudadana, acompañándonos en nuestro magazine. Gracias mil. Bueno, buenas tardes.